Buenas noches con todos, equipo de Química Ambiental. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión, bueno, la tercera en frente al público, con el tema de purificación de emisiones de chimeneas industriales. Ahora el presentador va a ser nuestro miembro Fernando Moisés Rodríguez Laureano. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero para poder que él nos presente el artículo bajo un análisis. Ok, bienvenido, bienvenido Fernando. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Entonces voy a pasar Sí, sí, a presentar mi pantalla. ¿Se llega a ver? sí, se llega a ver. Ok. Entonces, vamos a ver esto. Ya. Ya, buenas noches con todas y todos. Voy a dar inicio a la exposición de purificación de emisiones de chimenea, el tema de esta sesión del día de hoy. Eh, Esta diapositiva es la portada o la primera cara de este artículo donde encontramos datos relevantes respecto al título del artículo en sí, que es la aplicación industrial de una tecnología de purificación profunda para gas de combustión que involucra la aglomeración por transición de fase y deshumidificación. Entonces también tenemos el abstract, los autores Yang-Min Liu, Hua Su y Xu Xuan Ma. Entonces, pasando esta parte, ha sido también, cabe destacar que ha sido publicado ese artículo en la revista Engineering, es del año 2018. Entonces, pasando al índice, vamos a tocar el punto, bueno, 4 puntos importantes para el artículo y que van a estar sintetizados en introducción, en el proceso PAD, resultados y discusión, y finalmente las conclusiones. Bueno, partiendo con la introducción, eh, voy a activar un momento aquí el puntero para entender en sí por qué es que el artículo está abordando una aplicación industrial y en específico en qué industria va a ser en estas plantas termoeléctricas, estas plantas que justamente van a utilizar como materia prima para generar electricidad el carbón. Entonces, parte de esa combustión del carbón va a generar gases de combustión. Entonces, estos gases van a pasar por un proceso de sulfurización, justamente para controlar emisiones, eso ya es algo propio de la planta. Y respecto a la emisión en sí, que pasado este proceso previo, va a contener, como en este caso observarán, vapor, va a contener agua en forma gaseosa. Entonces, esto es relevante en el sentido de que visualmente, por un tema de contaminación visual, no se ve como el paisaje en una condición adecuada. Se entiende muchas veces que estas emisiones no son de vapor de agua, sino son de otros contaminantes. Y, y claro, también hay otros contaminantes que tienen otras concentraciones y que hay distintos factores en estas emisiones que de algún modo u otro contribuyen a cómo estos se van a dispersar también. Entonces, teniendo en cuenta ello, eh, voy a señalar los componentes más relevantes. Como observarán aquí, están las chimeneas que necesitan una determinada altura para el tema de dispersión
y el que la emisión sea controlada, el tamaño de la pluma, hacia dónde se va a dirigir. Y a la derecha podemos ver otro componente importante que es el de la torre de enfriamiento, que muchas veces, como mencionaba, se puede confundir que está emitiendo gran cantidad de otro tipo de contaminante, pero es vapor de agua en su mayoría. Entonces, desde un punto de vista también de eficiencia, se podría entender que el vapor de agua que se está emitiendo al ambiente, pues no va a ser recuperado para seguir utilizándose en el proceso, en la industria. Entonces, por ahí se tiene una salida dentro del balance de masa. Y frente a esta problemática de las plumas, las grandes plumas como en la derecha de vapor de agua, pues se tiene que aplicar una tecnología. Entonces, en estas industrias es que se va a centrar el artículo. Ahora, para continuar con la introducción, vamos a detallar conceptos que se van a tocar en este artículo, conceptos como el de el WFGD, que significa, por las siglas en inglés, desulfuración de gases de combustión húmeda, que en este caso es un sistema, como podrán observar acá a la derecha, para controlar emisiones, capturando dióxido de azufre, gases ácidos, mercurio, metales pesados y material particulado. Entonces, para entender cómo funciona este sistema, como verán aquí, el gas de combustión va a entrar por la parte media. Arriba de esta entrada de gas de combustión van a haber rejillas que también más adelante voy a explicar más o menos cómo es el funcionamiento en específico de estas rejillas. Y en la parte superior van a ver difusores de un lodo que tiene componentes que van a justamente atrapar los contaminantes que estaba mencionando en el párrafo de la izquierda. Y este lodo, este componente va a ir recirculándose para que mientras siga entrando más gas de combustión, pueda, pueda seguir capturándose los contaminantes. También aquí hay otras rejillas adicionales que esos son los eliminadores de niebla, que más adelante daré más detalles, y ahí está la salida del gas de combustión con menos concentraciones de estos contaminantes, ¿no? Entonces sucede una desulfurización. Otro concepto es el WESP, que es el precipitador electrostático húmedo. En este caso es un dispositivo que se va a utilizar para atrapar a las distintas partículas que se encuentran en nuestro gas de combustión y que posean una determinada carga y van a ser direccionadas, atrapadas en los cátodos, ¿no? Dependiendo de la carga, como mencionaba. Y esta es una carga inducida, ¿no? Por una fuente de energía. También se indica que ofrecen un control eficiente de emisiones para partículas submicrónicas, metales pesados, nieblas ácidas, nieblas de aceite. Entonces también es importante tener en cuenta este dispositivo. Pasando al eliminador de niebla, como ya antes lo había indicado, en este caso está basado en un principio físico. Es un conjunto de rejillas, de láminas, de un determinado material, que van a tener también un determinado orden dependiendo del requerimiento del sistema o donde va a ser instalado y a la cantidad que se quiera llegar, en este caso de condensar el agua, porque como bien dice su nombre, es un eliminador de niebla. Entonces la niebla que esté contenida en conjunto con este gas de combustión va a ser atrapado en estos ordenamientos de este eliminador de niebla para que se condense. Y como verán en la imagen de la derecha, va a ir, digamos, acumulándose en la parte inferior, que también va a tener una salida. Y por la parte inferior derecha también va a seguir entrando ese gas de combustión húmedo. Y de esta manera
se busca reducir esta humedad en este gas de combustión que tiene una salida en la parte superior. Entonces, aquí el nombre en sí de lo que he ido explicando es coalescencia y tiene que ver mucho el ordenamiento, la posición de estas rejillas para que se dé este principio. Ahora ya pasando a los antecedentes en tecnologías de reciclaje de humedad, pues los autores de este artículo nos señalan casos como en Francia de una industria de gas donde en una caldera de gas de condensación reciclan el calor latente de los procesos de condensación y de esos gases justamente que son parte del proceso, gases húmedos, se va a recuperar ese calor y va a ayudar a que esa humedad contenida en los gases de combustión sea recuperada. El Centro de Investigación en Energía de la Universidad de Lehigh desarrolló una tecnología también para reciclar humedad y en este caso detallar que se eliminan múltiples contaminantes, no solamente están, digamos, recuperando la humedad, sino que en conjunto se están eliminando contaminantes, ¿no? Por eso se menciona que es una forma sinérgica. Y esto también a través de condensación. Los siguientes antecedentes son los de la Universidad de Shandong, donde ellos utilizaron un globo de desulfuración de enfriamiento, muy similar al que vimos al inicio del precipitador de desulfuración. Para el caso de la Agencia de Tecnología en Protección del Ambiente de Beijing, utilizaron agua de refrigeración para condensar los gases de combustión. En este caso es, es otra manera de poder condensar estos gases, que más adelante también detallaré cómo es que se utiliza esta agua de refrigeración para condensar. Y en base, bueno, a estos antecedentes, tenemos en contraste lo que los autores llegan, ¿no? Lo que los autores buscan y presentan, que es la aglomeración y deshumificación de transición de fase. Es el PAD, lo que la tecnología central de este artículo, que está basada en la condensación por intercambio de calor directo, ¿no? Y busca una eliminación sinérgica de trióxido de azufre, sales disueltas y material particulado de 2.5 micras. Para explicar el proceso de PAD, tenemos que partir por los principios de esta tecnología. Entonces, este gas de combustión producido en estas plantas va a contener distintos materiales, distintas partículas de distintos tamaños, va a contener el vapor de agua que mencionábamos, va a contener gases ácidos, sales, caliza, yeso. Entonces son distintos compuestos, materiales, elementos que van a estar en este gas. Y como se ve en la imagen de la derecha, simplemente de una manera didáctica es para entender que son diferentes. Entonces, no es que esté estáticamente así, sino que en una chimenea hay un flujo digamos, de gases, de aire que los va a hacer moverse y dirigirse a la parte superior. Entonces, pasando ya a ello, es que cuando este gas de combustión se enfría, se produce una coagulación. Entonces, y esta coagulación tiene que ver con la transición de fase. Esa transición de fase es que estas partículas, mientras va cambiando la temperatura del agua presente, del vapor de agua presente en este gas, van a ir aglomerándose con las otras partículas que había indicado en la anterior diapositiva. Entonces como observan en este gráfico de la derecha, pues ya no están distribuidos por separado, ¿no? Entonces están aglomerándose, están los gases, las partículas, las moléculas de agua. Entonces, esto también está basado en los principios físicos propios de la dinámica de fluidos que hay dentro de esta chimenea, como son digamos, la
colisión propia de las partículas, la convección, difusión de calor. Entonces, debido a todo esto, es que se va a llegar a que se aglomeren las partículas en cierta medida. De ahí tenemos en específico, como se estaba indicando al inicio de la presentación, el artículo se va a basar también específicamente en el trióxido de azufre. Entonces, este componente se va a disolver parcialmente en el agua y a su vez otras partículas también se están disolviendo. Entonces, el agua que se llega a condensar va a verse alterado su pH porque no solamente es agua, sino que puede tener partículas como carbonatos o el mismo yeso, caliza, y aparte también puede tener el gas, ¿no?, que se ha disuelto. Entonces son detalles a tener en cuenta. Y respecto a lo que mencionaba del agua de enfriamiento, cómo es que también contribuye a que se aglomeren estas partículas. Eh, Como podrán ver a la derecha, van a ver tuberías que dentro de estas tuberías va a discurrir agua de enfriamiento. Este es un corte transversal, entonces se va a ir formando una capa de agua alrededor de estas tuberías y va a favorecer que se formen o se aglomeren las partículas en este gas de combustión, pasando a través, ¿no?, de estas tuberías. Y esta gráfica va relacionada al concepto de tecnología de aglomeración de transición de fase. Y esa tecnología, aplicando esta tecnología, tenemos una unidad de aglomeración de transición de fase. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos una unidad de transición, o sea, una unidad aplicando la tecnología y la tecnología en sí. Entonces, la unidad va a promover la eliminación de agua gaseosa, agua líquida, sales disueltas, partículas finas y trióxido de azufre. Entonces, la unidad ya es la que se va a aplicar y usar. Y ya en esa parte del diseño de procesos, como estaba indicado en la anterior diapositiva, esta unidad va a contribuir en que este vapor de agua eh, se condense y se formen gotas de agua. Entonces estas también van a precipitarse y demás, y eso es con la tecnología que ya se mencionó anteriormente, ¿no?, de aglomeración por cambio de fase. Esta unidad va a tener que ir acompañada de dispositivos de seguimiento, ¿no? Estos dispositivos de seguimiento van a contribuir en este caso en la remoción de partículas finas y a su vez también de gotas de agua de igual manera. Entonces es un refuerzo de algún modo y a su vez entendiéndolo más que un refuerzo, sino una sinergia entre esta unidad de aglomeración por cambio de fase y estos dispositivos, ¿no?, de seguimiento. Y los que se van a utilizar en el presente artículo son el precipitador electrostático húmedo, el que ya iba mencionando al inicio, y el eliminador de niebla, que también expliqué al inicio. Entonces, la tecnología PAD es lo que en la anterior diapositiva estaba del humo quizás separado para entender qué era lo que implicaba cada componente, pero la tecnología PAD es el conjunto, ¿no? Es la unidad de aglomeración por cambio de fase y este dispositivo de seguimiento, ¿no? Mm, Y como puse en la anterior diapositiva, es un O entre estos dispositivos de seguimiento porque se va a aplicar o se va a determinar, digamos, las eficiencias y de cada uno de estos dispositivos de seguimiento, ¿no?, en conjunto con el PAO, que sí es el mismo para ambos. Entonces, el PAD, como está indicado en el artículo, va a ser una tecnología que de forma eficaz va a remover partículas ultrafinas y los contaminantes que también estábamos mencionando anteriormente, ¿no?, como el trióxido de azufre y lo más también fundamental que es el vapor de agua. En esta parte también el artículo nos indica que esta tecnología PAD, al juntar esta unidad
de aglomeración por cambio de fase y los dispositivos de seguimiento contribuye a que las falencias o deficiencias de estos dos componentes por individual, cuando son utilizados en conjunto, se vean disminuidas o prácticamente no perceptibles para que sea un trabajo sinérgico y se obtengan resultados muy buenos. Parte de los objetivos de este artículo era dar a la comunidad, digamos, científica y en sí también a los actores respecto al control de emisiones en plantas o en la industria, digamos, factores o parámetros técnicos para que ellos también tengan en cuenta la aplicación de estas tecnologías y puedan de algún modo comparar cómo es que esta tecnología en el artículo aplicado a a unos determinados parámetros pueda ser replicable en su propia planta, en lo que ellos vean conveniente. Entonces, ese es un aporte que tiene el artículo. Como vemos a la izquierda, en este caso, antes de entrar quizás en específico, vamos a entender que hay dos tecnologías PAD. Como eran dos dispositivos de seguimiento, son dos tecnologías PAD. Eso sí, ambos van a compartir la unidad de aglomeración por cambio de fase. Entonces, vamos a tener la primera tecnología PAD, que es también de aglomeración, de transición de fase, pero con el precipitador electrostático húmedo, que en sigla sería el PAW. De ahí tenemos la aglomeración de transición de fase y un eliminador de niebla, que en sus siglas ya es PAM. Entonces tenemos estas dos tecnologías PAD, donde el artículo, como mencioné anteriormente, va a ir comparando las eficiencias y qué tanto contribuyen en la remoción de determinados contaminantes. Para el primer caso, para el primer tipo de tecnología PAD, este ha sido aplicado en la provincia de Jiangsu, en una planta también de generación de energía eléctrica, una termoeléctrica. En la siguiente diapositiva ya mostraré las capacidades de estas plantas, que también es importante, pero en estas tablas va a centrarse más en los flujos de entrada de gas de combustión, en los flujos de, de agua condensada, de agua de enfriamiento, así como otros parámetros de caídas de temperatura, de presión y la temperatura en sí también del gas de combustión en la entrada. En este caso también nos dan los parámetros para el precipitador electrostático, que es también la caída de presión, la velocidad por la cual la cual va a tener este gas de combustión, el tiempo de paso de este gas de combustión, el ratio del voltaje del suministro de energía, la corriente de este también, de este suministro de energía. Entonces, todos estos parámetros son relevantes en la aplicación de esta tecnología, de este tipo de tecnología PAD. Pasando al otro tipo de tecnología PAD, este ha sido aplicado en Shanghái. También incluye los flujos de entrada, de temperatura, son prácticamente los mismos. En este caso sí cambia el dispositivo de seguimiento, el cual es un eliminador de niebla, donde como son principios físicos los que se aplican, no es tan relevante el tema del suministro de energía, no, no, no es, digamos, no es incluido. Sí está incluido la caída de presión, el espaciado entre estas láminas, el tipo de láminas, el tipo de eliminador de niebla, de qué tipo de flujo es, como aquí especifica es de un flujo horizontal, y en este caso el tipo de láminas son lineales, pero de doble canal. Entonces, esta es información para los actores o interesados en aplicar esta tecnología en su industria. Vamos a pasar ahora a especificar los valores de estas plantas. Para la planta de Jiangsu es de 630 megawatts. En la planta de Shanghái es de 1000 megawatts. Entonces,
En este caso se especifica que el PAD de por sí ya es una tecnología de emisión ultra baja, entonces por eso es que ese término también aparece en el artículo. Y estos diagramas son más ya didácticos para entender cómo están distribuidos o ordenados estos dispositivos, y en este caso la unidad también. Aquí pasa el gas de combustión, pasa por el sistema que mencioné al inicio de sulfurización, y pasado ese primer sistema, recién se utiliza la tecnología PAD, donde está la unidad de iluminación por cambio de fase, está el precipitado electrostático y está la salida. Eso es para el PAW. Y de igual modo está para el PAM, pero cambiando el dispositivo de seguimiento por el eliminador de niebla. Entonces, pasando a los resultados y discusión, el rendimiento de reciclaje de humedad de la tecnología. Entonces, tenemos los dos tipos de tecnología para compararlos. Tenemos el del PAW, la capacidad a la que estuvo la planta generadora de electricidad, el- la temperatura del gas de combustión, cuánto disminuyó esta temperatura del gas de combustión, la cantidad de agua reciclada y también el promedio de la cantidad de agua reciclada que tienen una comparación entre un valor experimental y un valor teórico, ¿no? Entonces, de ahí calculan el error entre estos dos valores y se obtiene 1,72 de error, teniendo en cuenta también ya la cantidad de agua reciclada. Este dato es importante para entender cuánta de esta agua se está reciclando, que es el ratio, ¿no? El ratio es un 5,7%, ¿no? De todo lo que está contenido en este gas de combustión, el 5,7% se recicla. Pasando al PAM, la planta estuvo funcionando a una capacidad de 900 megawatts. La temperatura del gas de combustión fue de 53,1 y en este caso disminuye más la temperatura, lo cual también va a contribuir, como ya veremos, en el ratio de reciclaje de agua en un 20,7%. Entonces, en el rendimiento es superior el PAM al PAW para reciclar la humedad de este gas de combustión. Ahora entendiendo también visualmente cómo es que la aplicación de estos dos tipos de tecnologías eh, está referido a la contaminación visual, vamos a ver la imagen de la derecha donde la letra A nos señala la pluma de humedad donde no se ha implementado la tecnología PAD, mientras que la letra B nos indica que no hay pluma de humedad. Y en este caso sí se utilizó la tecnología PAD. Entonces, en este caso, visiblemente podemos ver cómo ha disminuido la pluma y nos indica el artículo que esta condensación de vapores está, digamos, ligada a las condiciones ambiente, a las condiciones del aire que se encuentra, digamos, como cuerpo receptor de estas emisiones. Entonces, estos cambios de temperatura contribuyen a que se generen estos vapores. Entonces, respecto ahora al PAD, es que recicla esta humedad calentando el gas de combustión con un aumento de temperatura más bajo. Como mencionaba en la anterior diapositiva, este cambio de temperatura, el cual aporta a la tecnología, contribuye a que se recicle la humedad y no vaya a emitirse y formar esta pluma de humedad. Entonces, la tecnología PAD es efectiva para eliminar las plumas de humedad. Ahora, respecto al rendimiento de remoción de sales, para medir los iones, tanto aniones como cationes, nos indican los equipos usados.
Para los aniones tenemos el sistema de cromatografía de aniones. Para los cationes tenemos el espectrómetro de láser de plasma. Y bueno, también para medir la conductividad se utilizó un conductímetro. En tanto iones totales, la eficiencia que tuvo el PaW ha sido mayor de 75%, y también en comparación con el PaM, que tuvo un 65% de remoción. Entonces, respecto a iones totales, estas son las eficiencias. Y en conductividad fue una medición respecto a la del tipo de tecnología PaW, que fue de 79.21%. En este caso, ya para el rendimiento de la remoción del dióxido de azufre, tenemos que las tecnologías en sí, individualmente, como en conjunto, van a tener distintas eficiencias, teniendo como primer lugar el tipo de tecnología PAD, que es el PaW, con el precipitador electrostático, que posee una eficiencia de 90%, dejando una concentración de dióxido de azufre de 7.4 miligramos por metro cúbico. Solo utilizando el precipitador electrostático, pues se tiene un 65% de eficiencia. El tipo de tecnología PAM tiene 75.8%, dejando una concentración de 1.6 miligramos por metro cúbico. Y el eliminador de nieblas por sí solo tiene una eficiencia de 54.5%. Entonces, la contribución que puede tener esta tecnología PAD, aparte del control de emisiones, es que en los propios componentes de la planta se puede evitar la corrosión de por ejemplo, los conductos de los gases, de las chimeneas y demás. Entonces, resulta eficiente para la remoción también, y teniendo en cuenta que es en conjunto la unidad de aglomeración por cambio de fase y los dispositivos de seguimiento. Individualmente poseen de todas maneras menor eficiencia los dispositivos de seguimiento. Y esas mediciones de concentración fueron a condiciones estándar, cero humedad y 6% de oxígeno en el aire. Para el rendimiento de la remoción de material particulado del PAD, pues en este caso tenemos en la tabla de la izquierda las distintas medidas de las partículas, la eficiencia de remoción, tanto para el precipitador electrostático por sí solo, como para ya la unidad de aglomeración por cambio de fase en conjunto con este dispositivo de seguimiento que es el PaW. Entonces vemos las distintas eficiencias de remoción, siendo distinto, digamos, dependiendo del tamaño. Entonces aquí en el cambio o el crecimiento en el ratio o en el porcentaje respecto a la eficiencia, se puede ver que algunos aumentan y otros disminuyen. Y esto se va a ver mejor en la gráfica de la derecha, cómo es que la composición en porcentaje según el tamaño de partículas varía. Para la letra A, esta representa la entrada, cómo es que entra el gas, o sea, el porcentaje de partículas en el gas de entrada. El B representa ya la salida utilizando la tecnología PaW, pero con la unidad de aglomeración por cambio de fase apagada. Y el C es esta tecnología PaW, pero sí teniendo su unidad de aglomeración por cambio de fase encendida. Entonces vemos cómo el tener encendida esta unidad cambia los porcentajes, cambia la composición respecto al tamaño de la partícula. Mientras que las partículas menores de 0.1 micrómetros disminuyen, al igual que las de 0.1 y 1 también, las que aumentan son las de 1.0 y 2.5. Entonces, y en este caso no hay que entender que aumenta necesariamente la concentración, sino que la composición del porcentaje cambia. Entonces,
Esto ya es respecto a lo que mencionaba aquí, ¿no? Las eficiencias. Ya, para terminar, tenemos las conclusiones y bueno, terminar con la parte expositiva y pasar al diálogo, tenemos las conclusiones. La primera conclusión es que la cantidad promedio del agua reciclada, en este caso por esta tecnología PAD, es mayor de 4 gramos por kilogramo por centígrado. Y esto es cuando estos gases de combustión húmedos se reducen entre 1,5 y 5,3 grados centígrados y vamos a tener un reciclaje de 5% al 20% de la humedad. La segunda conclusión es respecto a la concentración de iones, que la tecnología PAW los redujo en 75%, mientras que la tecnología PAM en 65%. Para la eficiencia de la eliminación del trióxido de azufre, esta fue de más de 75%. Y finalmente, respecto a las partículas ultrafinas con un diámetro inferior a un micrómetro, es más de un 10% mayor y su eficiencia total de eliminación de partículas es del 92,53%. Entonces esas son las conclusiones del artículo a las que se llegan. Y voy a dar pase a la moderadora para que se comience con el diálogo. Mm, agradecer a Fernando con su presentación y bueno, felicitarlo porque ha explicado muy bien de qué trata el artículo y por eso vamos a proceder al diálogo. Hay unos puntos que vamos a tratar. A ver, nuestra compañera Betsy, no sé si se encuentra. Betsy, Betsy es la moderadora. Bueno, sigamos. Primer punto en el diálogo es vapor de agua como contaminante. Entonces, yo considero que el vapor de agua como contaminante, o sea, no es son partículas, ¿no? Que se encuentran en la atmósfera, pero a la industria de eliminar el vapor de agua, estas se llegan a la atmósfera y tienen una temperatura. Podrían podrían hacer que afecte el efecto invernadero, o sea, podría ser que incremente la temperatura, haciendo que haya un cambio climático. Podría ser, pero no es un factor para el efecto invernadero. Lo que también estaba revisando es que el vapor de agua a veces como que impide que ingrese la luz solar. Entonces también hay un cambio, ¿no? Es como que altera algo. Entonces, si digamos hubiese mucha industria, entonces liberaran gases, como lo que ha mencionado este Fernando, entonces esto produciría una capa e impediría que ingrese la luz solar. Entonces, es un contaminante, yo considero no sé si mis compañeros piensan igual, ¿no? Pero sí podría causar un efecto en el ambiente, debido a que impide el ingreso de la luz solar, también puede incrementar la temperatura de la atmósfera. No sé si qué piensan mis compañeros. A ver, Nina, Ucharima, mis compañeros como Patricia, Betsy, Fernando, o el público, Norman y Walter. Buenas noches. Bueno, en mi opinión, el vapor de agua sí es un contaminante, ya que al llegar a la estratosfera, esta, como bien lo decía Elizabeth, absorbe la luz solar, ¿no? De esta manera,
permite que se desarrolle normalmente todo el proceso y lo cual puede causar el calentamiento global. Es un factor, pero bueno, yo sí considero que es un contaminante. Bueno, buenas noches. ¿Sí se me Sí, escucha? sí, Patricia. Gracias, Nina. Sí, en realidad es bien controversial lo que dicen, ¿no? Porque hay algunos autores que sí consideran al vapor de agua como un gas de efecto invernadero, pero hay otros autores que dicen que no se lo debería considerar porque, o sea, en realidad los valores que tiene este vapor, en realidad es constante, es algo que es constante, o sea, generalmente se mantiene siempre. Y en realidad sí, o sea, genera problemas, como se dice, ¿no? Afecta a lo que es el calentamiento global, pero no es tanta su magnitud como de repente sí lo son otros gases, ¿no? Que es como el metano y de repente el sulfuro de hidrógeno también. Entonces, o sea, en ese aspecto sí como que pienso que no hay como que una respuesta exacta, ¿no? Depende de repente de cómo lo fundamente el autor y de ahí se puede sacar, ¿no? Un parámetro, pero en realidad siento que está dividida, ¿no? Las respuestas con respecto a eso. Gracias. Muy bien, Patricia, se respeta. Y sí, bueno, a ver, continuando. Fernando, muy bien. Sí, bueno, recogiendo lo que mencionan, pues sí hay un debate en torno a ver las implicancias de una mayor concentración de vapor de agua en el ambiente, en el aire, respecto a temas de calidad del aire, porque puede actuar, digamos, de un modo, como una sinergia respecto a otros contaminantes, pueden ser, puede ser una implicancia en la que, digamos, como ustedes ya mencionaban, el hecho de la temperatura, de cómo es que se va a regular o cómo va a cambiar en determinadas zonas donde hay más concentración de vapor de agua, la temperatura. Pero frente a ello, creo que no se les da no se le da tanta relevancia debido a que hay, o sea, de que se tiene su presencia, sí, de que hay una alteración en sus concentraciones también, pero de que es determinante en los gases, bueno, en el cambio climático, pues queda muy relegado porque, bueno, los principales ya, el dióxido de carbono, el metano, etcétera. Entonces, queda de algún modo relegado, pero va a ir tomando más relevancia en tanto se realicen más estudios. Por ahora, como los autores mencionan, es un tema de contaminación visual respecto a las plumas de humedad, ¿no? Y, y si bien en las chimeneas la distribución de esta pluma de humedad es más angosta, por así decirlo, en las plantas también se tienen las torres de enfriamiento que poseen un mayor diámetro por donde se emiten este vapor de agua y sí cubren mayor área estas plumas, ¿no? Entonces, por ese lado no es discutible esa obstrucción tanto de la luz como del paisaje y demás, que está muy vinculado a estas plumas de humedad, ¿no? Y habría que, bueno, así como mencionaba, buscar más estudios de cómo es que el vapor de agua puede actuar sinérgicamente con algún contaminante y no necesariamente en un impacto negativo, quizás en un impacto positivo, haciendo que se disminuya la concentración, pero también hay que ver por un lado y por el otro. Si disminuye la concentración de otro contaminante, quizás termine precipitándose por alguna zona donde se afecte, digamos, las superficies y demás, y puede ser todo un tema también de discusión, porque un detalle que había comentado era que hay gases que se disuelven en el agua. Entonces, en estas gotas de agua, en la humedad, entonces también es relevante. Sí, eso podría comentar.
Gracias, Fernando, por tu aporte. Sí, respetamos todas las opiniones y me parece genial que a veces, bueno, yo en mi caso no lo considero, pero hay otros que sí. Entonces, bueno, todos hay que tener nuestras posturas firmes, ¿no? A ver, invito a Betsy Maximiliano, si está presente. Ok, Betsy, ¿qué opinas sobre el punto vapor de agua como contaminante? No te escuchamos, Betsy. Esther, Sheila, Buenas noches con todos. Bueno, yo Sheila. tenía entendido. ¿Me escuchan? Sí, sí, Hola, escuchamos. ¿me escuchan? Sí, no, sí, Sheila, te escuchamos. Ya, que buenas noches con todos. Bueno, yo tenía entendido que el vapor de agua sí se podía considerar como un contaminante, pero el artículo que acá nos acaba de explicar realmente como que me ha cambiado el panorama, me ha dado a entender más cómo realmente se desempeña, ¿no? En el ambiente. Pero yo quería hacer una pregunta, Fernando. No sé si esté listo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Ya, por ejemplo, no sé si tendrás esta información o alguien la tenga, pero anualmente el vapor de agua, ¿en qué porcentaje afecta o contribuye a la contaminación ambiental? Disculpa, se te cortó la última parte. ¿Podrías repetir? Sí, perdón, mi internet está malísimo. Quería saber en qué porcentaje de manera anual o de manera general el vapor de agua contamina o medio ambiente. O sea, de todos los contaminantes que hay actualmente, ¿qué porcentaje de vapor de agua es lo que afecta al ambiente? Bueno, respecto a ello, pues en todo caso, de la premisa si es que se considera el vapor de agua como contaminante o no, y de lo que significa un contaminante o contaminación en sí, ¿no? Es alterar de algún modo el cuerpo receptor o donde se encuentre ese contaminante, las características físicas, químicas, biológicas. Mm, pues de que el vapor de agua altera las características del aire, que en este caso ya está más relacionado al tema de emisiones del vapor de agua, pues no tengo conocimiento si es que una medición o hay algún tipo de información respecto a un cambio de concentración del vapor de agua en el aire y hasta qué escala se pueden determinar ello, ¿no? Porque si es, por ejemplo, para el CO2 sí se tiene una escala global y en cambio para vapor de agua pues imagino que sí debe haber, pero eso más que nada se debería tratar a otras escalas, ¿no? Debido a implicancias más meteorológicas. Entonces, como contaminante, mm, yo creo que todavía es discutible. Y de que altera características, ¿en qué medida? Pues considero que no se alteran en gran medida, a menos de que sea un área muy llena de plantas que emitan una gran cantidad de vapor de agua, que sí alterarían, digamos, la meteorología del lugar, o en todo caso podrían contribuir también a un cambio de temperatura, ¿no? Sí, eso es lo que podría comentar. Gracias.
Gracias, Sheila y Fernando. Ahora, viendo que Betsy, ¿podrías opinar sobre el vapor de agua? O creo que ya tenemos claro, o no sé. ¿Escuchas? Betsy, no te escuchamos, en verdad. Yo no te escucho. ¿Betsy? Eli, ¿me puedes escuchar? Ah, sí, ahora sí. Ay, qué bien. Ya, lo que antes estaba diciendo era de que justo recordaba una clase de un profe, que bueno, él tenía una opinión en el cual no consideraba como contaminante al vapor de agua, pues su ciclo de vida bueno, el tiempo que está en la atmósfera es diferente bueno, a comparación de los otros contaminantes, él decía que es mucho menor. Y además esto cumple un ciclo de vida y que es relativamente corto en la atmósfera. Y quería decirle a Shay que esto más que nada, el vapor de agua directamente, está como dijo también mi compañero, que afecta más a la temperatura, debido a que absorbe la radiación infrarroja, la temperatura de la Tierra. No, como más o menos, más que nada va por ese camino que se lo quiere dar como contaminante, pero en mi caso no lo considero así como un contaminante. Claro que sí, su concentración en la atmósfera bueno, varía la temperatura, pero yo no lo considero así, o sea, no como un contaminante como tal. Muy bien, Betsy. Ok, sí, tienes razón en esa parte, pero también pensemos de que el vapor de agua cumple una función y, o sea, no es estable, ¿no? No es que se quede por mucho tiempo, cumple un ciclo. Pero a veces si, digamos, hay muchas industrias, digamos que fuese un país donde la industrialización sería mayor, entonces si liberamos mucho vapor de agua, sería un contaminante porque, pero no sé, yo considero que no porque, a ver, porque no es como una sustancia, eso es una sustancia que reacciona con otra. Podría ser un medio, podría absorber, o sea, como tiene una temperatura alta, puede absorberla, ¿no? Pero que sea una sustancia que reaccione con otra y que cambie, no lo es. No sé. Patricia, a ver, opina. Te Sí, damos el solo pase. que ay, gracias, Betty. Solo quería agregar que sí, o sea, justamente como tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué no se lo debería considerar? Por el mismo hecho de que, o sea, cuando el vapor de agua se emite a la atmósfera y todo eso, o sea, rápidamente puede pasar al proceso de evaporación o la misma condensación. Entonces, pero, o sea, el problema es que sí contribuye al hecho de que aumente la temperatura, ¿no? Porque absorbe. Pero, o sea, hay, como te digo, hay otros que sí lo consideran, ¿no? Incluso hay bibliografías en donde se consideran un gas de efecto invernadero. Pero sí, o sea, sí, a veces uno lo ve así a grandes rasgos. Es como si no fuera, ¿no? Por el mismo hecho de que es un medio más que nada. Ok, Patricia, está bien, está bien. Sí, aunque debería haber muchas justificaciones. Es corta la nuestra, aunque Fernando se explayó más, entonces él sí considera que es un contaminante, tres no lo consideramos, entonces, pero ya como que todavía no hay una investigación firme que diga que es un contaminante. Fernando, ¿querías comentar algo? O, Sí, bueno, porque ahí dice yo tampoco tengo una posición clara respecto a si es un contaminante o no, pero como mencionan, sí, de que es un medio, sí puede resultar en un medio y de lo que yo iba comentando de la escala, ¿no? La escala a la que se evalúa esto, pues si es que es una escala de un área de influencia de las emisiones de una planta, pues sí, tiene implicancias. Por ello se hacen modelamientos de las emisiones de estas plantas con, bueno, con el tema de las alturas de las chimeneas, las concentraciones del gas de salida.
y el tema de las ubicaciones de las edificaciones en esta área de influencia, las condiciones meteorológicas y demás que pueden condicionar que hacia una determinada zona también vaya una mayor cantidad de contaminantes. Puede ocurrir el tema del, es un término en inglés que es building downwash, que significa que las emisiones que emiten de una planta, de una chimenea, o digamos, por las estructuras que se encuentran a su alrededor, el tema también de la dinámica que va a tener estas emisiones y el aire en sí, por estar estas edificaciones presentes, no va a dejar que la pluma, digamos, que se disperse adecuadamente, sino que termine yendo hacia otras alturas que son inferiores, donde están las personas, ¿no?, interactuando. Y entenderlo como medio podría de algún modo haber investigaciones respecto a eso, ¿no? De que se tiene mayor vapor de agua y están estas condiciones que generan una dispersión inadecuada, pues puede afectar la salud de las personas, que en ese caso la variable que tendríamos que evaluar es concentración de vapor de agua, porque de las otras contaminantes, pues sí hay, ¿no? Sí hay literatura y demás, de que hay afectaciones, de que hay demás, pero qué tan determinante podría ser el vapor de agua, eso sería también cuestión de investigar. Sí, eso sería. Genial, Fernando. Entonces, ahora continuamos con el segundo punto. Estándares respecto a emisiones de chimeneas. Bueno, lo que he estado viendo y lo que ha dicho lo que ha mencionado Fernando en su presentación, es que dentro de las partículas hay de las emisiones o las partículas que se liberan en esa neblina, está el dióxido de sulfuro, están los gases ácidos, el mercurio, los metales pesados, el material particulado, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, también puede haber el plomo. Estoy hablando general, plomo, ya bueno, y el vapor de agua. Entonces, si hablamos de estándares, el Ministerio del Ambiente tiene varios estándares de calidad ambiental del aire, que vendría a ser los estándares nacionales de calidad ambiental del aire. Otro también que he estado viendo es el valor anual de concentración de plomo, que puede ser lo que afecta, si hablamos de aire. De emisiones no he encontrado, solo que he visto en la parte de estándares de calidad ambiental del aire. No sé si hay alguien que haya encontrado algunos estándares, protocolos, podría ser. Fernando. Betsy. Bueno, Nina. Ali, yo también tengo entendido que hay estándares para el aire con respecto, si no me equivoco, a vapor de agua en las sustancias orgánicas e inorgánicas. Pero si me preguntaras cuál es el límite máximo permisible, la verdad que no sabría decir, no lo tengo ahorita en la mano, pero sí sé que hay estándares de calidad para diferentes tipos, ¿no? Y los que no están allí normalmente se buscan en normas internacionales. Disculpe, ¿me pueden escuchar? Sí. Bien. Al respecto, en este caso serían los límites máximos permisibles y esta, según, bueno, si bien recuerdo, está clasificadas de acuerdo al sector. En este caso podría ser, ponte, qué sector de industria es la que se va a evaluar o monitorear, y según esos están incluidos estos límites de emisión para los contaminantes. Bueno, a Muy nivel de bien. Perú,
no sé, internacionalmente a nivel de Perú, pero sí hay también estándares internacionales. Al menos a nivel de Perú, hasta donde yo sé, se clasifica de acuerdo al sector que se va a evaluar. Ok. Ya. Entonces, ahora a ver, Patricia, tu opinión. Solo quería mencionar que, o sea, hablar del límite máximo permisible y hablar de estándares de calidad me parece diferente, porque el límite máximo permisible, o sea, es lo que se mide, por ejemplo, en el punto de emisión, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos esas chimeneas y estas descargan sus efluentes, ¿no? En este caso no serían efluentes, sino sería la emisión de las partículas. Ahí, cuando se mide en el punto, allí es un límite máximo permisible, pero en cambio el estándar de calidad de aire es algo que se mide a nivel general, o sea, en el ambiente en general. Y, o sea, Es más, en realidad me parece que son diferentes, hasta lo que tengo entendido. No sé qué opinan ustedes. sí, es diferente. El límite máximo permisible se da en el cuerpo emisor más el estándar de calidad como tal en el cuerpo receptor. Ok. En este caso, si hablamos de emisiones de chimeneas, o sea, el contaminante que está exclusivamente de la chimenea, si evaluamos esto, sería el LMP. Claro, sería un límite máximo permisible, ¿no? Para lo que sería chimeneas en sí. Y estándar de calidad de aire ya sería en general, ¿no? En todo el ambiente en el que... Ok, pero no he visto límites máximos para chimeneas, ¿no? He visto protocolos de monitoreo para aire y chimeneas, pero límites en especial para chimeneas no. No sé si Están como emisiones, ustedes... creo. Emisiones directo, ¿no? O sea, en general, porque son los mismos componentes, o sea, es que ellos no ven la parte, creo que sector no tanto, o sea, es industrial, si liberas gases, ya sería industrial, pues, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con sector, Betsy? No entiendo. Espérate, estaba buscando porque estaba leyendo varios artículos con la industria de harina, de harina de pescado, la industria a esos tipos de sectores me refiero. Y cada Ya, industria emite diferentes contaminantes. No recuerdo bien, bueno, por ejemplo, no podría ser que la industria de harina de pescado emita más a dióxido de azufre, ponte. Y eso es lo que se prioriza ya. más en el momento de monitorear o Ah, ok. evaluar estas emisiones. Entonces allí, ok, se entiende, ¿no? O sea, va a depender de cada industria que libere, de acuerdo a lo que produce también. Ok. A ver, Patricia. Sí, depende de la industria. Las resoluciones, por ejemplo, hay para lo que son unidades metalúrgicas, vehículos automotores, actividades de cemento, cerveza, curtiembre, y cada una tiene diferentes parámetros. También hay para hidrocarburos, para industria de aceite de pescado y nada más. Esos son los que hay. Y al menos para ver con respecto a chimeneas, o sea, exacto, no hay, sino dependiendo del tipo de industria que haya, ¿no? Y bueno, acá encontré una de las curtiembres, por ejemplo, que son diferentes. Pero no dice exactamente de niveles exactos, o sea, de contaminantes con respecto a sulfuro de hidrógeno. Pero ahí sí para otros. Muchas veces la función en inglés es para partículas sólidos suspendidos y para sulfuros en general. Pero no hay exactamente, así como en los secas, que sí hay para cada parámetro. Bueno, al menos en la resolución que he encontrado acá en el CINIA. Es lo que Ok. voy a ver si encuentro. Bueno, sí, también está un poco limitado en cuanto a chimeneas, pero creo que sí a aire, o sea, estándares de calidad del aire sí hay límites permisibles de emisiones en general, ¿no? Emisiones. Ya, ok. ¿Alguno que quiera agregar
sobre este punto o seguimos en el tercer punto? Sí, para agregar, supongo que sí, han estado desarrollando muy bien en términos ya de límites máximos permisibles, de estándares de calidad ambiental, las diferencias, y sí que es respecto en sí, los límites máximos permisibles es respecto al sector, ¿no? Y específicamente a la actividad, al tipo de actividad. Tengo entendido que hay un documento del 2014 del MINAM justamente para el MPs de termoeléctricas, pero hay una discusión en torno a ese documento y al parecer no es que sea del todo oficial, sino que se quedó en verse, por así decirlo. Entonces, ahí hay temas más de gestión ambiental que ya son más ligados también a la institucionalidad, pero de que se busca o se tiene en cuenta ello, pues sí, se debe tener en cuenta. Em, Ante ello, pues en específico hay planes de manejo ambiental que justamente es para adecuarse a si en algún momento surgen estos nuevos valores o valores que controlen, que limiten las emisiones. Entonces, en el Perú no es que esté tampoco muy desarrollado la industria termoeléctrica, entonces por ese lado también es que no hay tanta relevancia o bueno, apuro en ese tema de la normativa. Y sí, eso resulta interesante, también es un tema, quién sabe si de investigación. Entonces, respecto a ello, hay para desarrollar, investigar. Y por el otro lado, lo que sí se hace es que en los estudios de impacto ambiental, cuando tienen que evaluar los impactos, se tiene que modelar esas emisiones y, y ahí justamente entran a tallar estas normativas, dependiendo, como dije al inicio de la actividad, ¿no? Y, y hay distintos tipos de chimeneas en sí, ¿no? Como que va a depender también de la actividad de eso, ¿no? La altura, el diámetro y el contenido de las emisiones. Bueno, está bien, Fernando. Entonces, sí, muy bien en cuanto a estándares de calidad. Ya, o sea, no tenemos acceso debido a que el Perú no, digamos, no hay una fábrica, o sea, el Perú no se dedica mucho a la fabricación, literalmente, ¿no? O sí, Esther, ok. A ver, Esther, tu opinión, Bueno, amiga. hola, quería aportar sobre los estándares nacionales de calidad ambiental para el aire. Entre ellos no se encuentra el vapor de agua, solamente está el benceno, el dióxido de azufre y sobre todo material particulado y de acuerdo al diámetro. O sea, como tú dices, ¿no? Como que NACA no considera muy importante ese parámetro a medir. Y por eso que creo que no está, porque yo tampoco encuentro, y tampoco cuando llevé el curso y no mencionaban para nada en que haya una tabla de valores, ¿no? De cuánto en cuánto está permitido. Y, también quería mencionar sobre el primer punto, disculpen, que mi audio estaba mal, sobre si el gas metano, ¿no? Digo, sobre si el vapor de agua es un contaminante. ¿Me escucha, no? Sí, sí te escuchamos. ¿Están escuchándome? Disculpen. Sí, Ya, sí, Esther. sobre el vapor de agua, si es contaminante. Ya, bueno, yo pienso, bueno, según lo que he leído, como varios dijeron, no es un contaminante, pero como tú misma señalaste también, eso vendría a ser cuando no es un proceso natural, ¿sí o no? Pero o sea, si es un proceso natural de que cumple el ciclo del agua, no vendría a haber un problema. Pero en cambio, si el humano está produciendo que esa cantidad de vapor de agua en la atmósfera sea mucho mayor, esta agua va a retener mayor cantidad de radiación y por ende va, este, va a ayudar, va a contribuir al efecto invernadero y por eso es que hay aumento de temperaturas.
También quería preguntarle a Fernando sobre qué es lo que ocurre con el vapor de agua que van a reciclar. ¿Ha averiguado eso? Porque según he escuchado en su exposición, van a reciclar el vapor de agua, ¿no? Que van a capturar. Ese es mi comentario, Elizabeth. Muy bien, Esther. Entonces ahora que Fernando, que responda tu pregunta sobre el vapor de agua. Sí, bueno, respecto a lo que se realiza con, o sea, el uso que se le da a ese agua reciclada, pues puede ir para la parte de desulfuración. Obviamente, como mencioné durante la exposición, teniendo en cuenta las características de esta agua reciclada que por sí tiene gases disueltos, partículas y demás, entonces ahí es un punto a tocar previo a poder reutilizarlo. Se le deberá en todo caso un tratamiento, pero respecto a los usos, pues puede ir, como mencionaba, a la desulfuración, que es previa a toda esta tecnología PAD, y como para los lodos que también capturan parte de los contaminantes inicialmente. Y lo otro es que pueda utilizarse también como el agua refrigerante que pasa o discurre por estas tuberías que contribuyen a la aglomeración también. Y sí, voy a hacer énfasis en el tema de qué contiene esta agua reciclada y que si es necesario que pase por un tratamiento, que en sí no desarrolla el artículo, pero da a entender ello, ¿no? Muy bien, Fernando. Entonces, que des la aclaración sobre el vapor de agua y con respecto al artículo que menciona también, creo que el rendimiento de humedad o de vapor, según lo que pregunta Esther, o rendimiento de humedad, ¿no? Esther o Fernando. Bueno, mi pregunta era más que todo, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que ocurría con el agua reciclada y cuál es el tratamiento, como él señaló? Ok, entonces, ya, muy bien. Ok, ahora continuamos con el tercer punto, tecnologías y dispositivos para el control de emisiones. Sobre ese punto, o sea, en el artículo menciona una tecnología, una que, de dos tipos. Entonces, otras tecnologías que podría verse en cuanto a emisiones, también lo menciona en el artículo, Fernando, que son los lodos de sulfuración, de enfriamiento, otro que podría ser agua de refrigeración para condensar los gases de combustión. Otro que podría ser también físico, que yo veo que son las membranas. O sea, pero eso ya físico, pero necesitaría de la parte del cambio de fase, porque a veces las membranas impedirían el pase, de esa manera habría una remoción, o como un filtro, ¿no? De que pase esos metales pesados, el material particulado, entonces de esa manera solamente liberaríamos el vapor de agua. Considero que podría ser la de las membranas, una tecnología más. No sé si tienen otra tecnología, chicos, a considerar. Sheila, Nina, Patricia, Betsy. Sí, Betsy. Betsy. ¿No hay ninguna opinión con respecto a tecnologías y dispositivos? Para continuar con el cuarto punto. Sheila. ¿Me escuchan? Sí, Sheila, sí te escuchamos. Bueno, tecnologías
y dispositivos para el control de emisiones. Yo sé que de repente para el área ambiental hay como máquinas para poder medir de repente la cantidad de moléculas de CO2, de SO3, entre otras moléculas que se encuentran en el ambiente, como un análisis para ver qué tan contaminado puede estar esa área o no. Y normalmente, no recuerdo cómo se llama en sí esta maquinita, pero se puede poner, por ejemplo, a las chimeneas o también a las grandes empresas, ¿no? Que tienen sus reactores y para que puedan analizar las partículas que está emanando. Esa maquinita, la verdad que no sé cómo se llama exactamente, pero sé que sí existe y se puede utilizar para medir, ¿no?, las emisiones que se están realizando en una empresa o en una área respectiva. Una pregunta, Sheila, sobre tu reactor. Disculpa, Fernando. Ay, discúlpame. A ver, quiero preguntarle a Sheila sobre ese reactor. Bueno, en ese reactor ingresan las emisiones. ¿Qué sucede? Hay Ya, mira, te un... explico. Mira, por ejemplo, A ver, ya me acordé de otra ya. La que estoy mencionando es, por ejemplo, que tiene como columnas, tiene como, de repente no tiene 6 columnas, y cada una tiene un cierto reactivo, que por ejemplo va a resultar positivo si es que hay un CO2. En la otra columna ponen otro reactivo que va a resultar positivo si hay disulfuro. Y así, dependiendo lo que uno cree que va a encontrar, hay esas columnitas. Entonces lo que se coloca es de repente en las chimeneas o los ambientes alrededor, se le pone sobre una mesita porque es pequeño realmente, y ahí te va indicando con respecto a la coloración las partículas de las sustancias que van a ver. Ahora, otro que me acabo de acordar es que cuando fuimos a una empresa, en una chimenea le hacían le hacían un huequito donde ingresaba para poder obtener esos vapores. Entonces pasa por un tubo refrigerante y obviamente los vapores se van a convertir en líquidos y también no se va a poder identificar los tipos de partículas que haya en esa chimenea. O sea, había ya. esas dos máquinas. Otra forma para monitorear el ambiente, también era una que era en forma de columna, con una, como si fuera, como una bolita alrededor, en fin, que también iba girando, girando, iba captando. Y eso podías monitorear por un día, por ejemplo. Lo programabas, ¿no?, para 24, 36 horas y se iba programando. Entonces, te daba como que en un papelito, te daba las, las partículas que se estaban detectando, o sea, daba como señales. Y ya obviamente uno tenía que hacer las interpretaciones. Tenía como un filtro y ahí también en ese filtro tú podías utilizar para también posteriormente analizarlo, ¿no?, y ver qué partículas había. Bueno, Sheila, Todas entonces esas también, pero hay tres. que recordar, ya, hay que recordar que son varias cosas. Uno es indicadores para ver qué contaminantes hay. Otro sería monitoreo también. Dentro de eso están los monitoreos. Otro es el control. O sea, es como que una tecnología que hace que no liberemos directamente a la atmósfera, sino que la concentremos y la tratemos y si hay un residuo, la reutilicemos. Entonces, son varios, ¿no? En lo que Ya, tú has te comentado refieres son al tratamiento de análisis, ¿no? residuos. Tratamiento, claro. Ya. Bueno, sé que también hay como unas columnas que todos los vapores que se han emanado de una empresa se pasan por una ducha. Por ejemplo, si se trata de vapor de ácido sulfúrico, ácido fosfórico, nítrico, en forma de vapor, entonces se pasan por una columna, una ducha que los vuelve líquidos y son llevados a un recipiente y para su posterior tratamiento y eliminación. También me has hecho acordar, en Bacus, cuando fuimos a una visita, ellos hacen eso. Ellos liberan
vapores de agua, pues. Entonces ellos lo que hacen es, han construido como que, han instalado tuberías y ellas están como que forradas por otra capa donde ingresa el agua. Y esa agua la refrigera, como una refrigeración, y luego de eso se condensa, ¿no? Y estas son utilizadas ya para, no solamente para el consumo, sino para el regadío. O sea, y las áreas verdes de la planta Bacus se usa el agua proveniente del vapor de agua, algo así. Bueno, Fernando, levantaste la mano, discúlpame. ¿Algo que quisieras agregar, comentar? No, sí, sí, no, no te preocupes. Eh, Parte de lo que quería aportar, sí, lo han estado desarrollando, lo he estado mencionando Shay, tú también. Entonces, bueno, en este caso ya para aportar sería tener en cuenta los dispositivos en sí, que son unidades, son temas ya como que materiales, y las tecnologías son ya con todo y la teoría, el fundamento. Entonces, por eso parte de la exposición tenía que ver con ello, con la tecnología de aglomeración por cambio de fase y la unidad de la aglomeración por cambio de fase. Entonces, como que esa diferencia también es interesante, y en el momento de la práctica, pues sí se utilizan más los términos de los dispositivos. Y, o sea, ya la tecnología aplicada. Yo tengo entendido que hay chimeneas que cuentan con mangas, en un nombre así, mangas, para capturar en ese caso son principios como del tipo absorción, entonces son mangas que requieren de un mantenimiento. Entonces es otro tema también de que esta tecnología, qué tan avanzada es, que digamos el rendimiento en sí, al solo tener en cuenta dos principios físicos, o entonces por ello es que no se aplica mucho, pero hay empresas que sí lo tienen por buen tiempo, y por el tema de costos y demás, y el mantenimiento, y que si deseas como empresario invertir más en algún tipo de tecnología y en los dispositivos en sí, pues resulta poco atractivo, y por ello a veces ahí se cometen infracciones y tal, y hay un tema de fiscalización también, pero que, que lleva justamente a tomar medidas por parte de los empresarios, del administrado, que requieren inversión. Entonces, eso es un tema también importante respecto a estas tecnologías y dispositivos, que por un lado tengan que ser eficientes, eficaces, y por el otro lado que resulten atractivos a la inversión, para que se apliquen, digamos, de manera quizás no generalizada, porque va a depender también mucho de la actividad, pero de que se tenga en cuenta y sea disponible, para que no haya justamente los temas de infracciones y contaminación, ¿sí, no? Y, bueno, también dependerá de cada país cómo maneja la normativa y cómo lo fiscaliza, y la tecnología propia también que puedan tener, que puedan generar también los propios países para sus empresas, para ello. Sí, eso sería. Muy bien, Fernando. Entonces, ahora continuamos con Esther. Esther levantó su mano. Levantó la mano. Su mano. Levantó la mano, a ver, Esther. ¿O me equivoco? Sheila. Si hicieron su comentario, por favor, hay que bajar la mano, porque yo estoy viendo que han levantado la mano y pienso que iban a opinar. Ok. Sheila, ya opino. Ok. A ver. Sí, A ver.
Que mi internet es A ver, súper lento y los mensajes me llegan tarde, creo. ok, Con no te respecto a preocupes. la eficiencia de los procesos, cuando dices ecoeficiencia, obviamente entiendo que sean procesos que sean amigables para el ambiente, ¿verdad? Claro, Bueno, sí, normalmente considero que creo que los procesos o tratamientos que se hacen normalmente a estos contaminantes tiene como finalidad disminuir este impacto negativo que pueden tener las partículas en el ambiente. Así que yo considero que sí hay, cuando se trata cuando desde el momento que se trata de evaluar o controlar estas partículas que no vayan al ambiente, ya se está tratando de cuidar el ambiente. Así que yo sí considero que hay, por esa parte, una ecoeficiencia en los procesos. claro, ecoeficiencia en los procesos. Sí, yo también considero que, o sea, en general, no de este artículo. Este artículo, a ver, se recicló el agua, es lo que yo veo, se recicló el vapor de agua, y eso quiere decir que, o sea, no ha afectado al medio ambiente, entonces ha habido una optimización en cuanto a o sea, la energía. Bueno, lo que yo veo es que sé más o menos la definición de ecoeficiencia en los procesos, como comentó Sheila, pero no he visto en otras empresas o en algunas industrias, desconozco. A ver, no sé si Fernando, como ha levantado la mano, podría dar una opinión. Sí, bueno, respecto a la definición de coeficiencia, pues más podría yo definirlo, o bueno, en base a mis conocimientos de ello, es que es, es fundamentalmente el uso eficiente de los recursos naturales para una determinada actividad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, pues para el artículo lo que resultaría ecoeficiente es el tema del agua, ¿no? El agua que utilizan en el proceso y que ya no va al ambiente y va por otro lado del ciclo hidrológico, sino que sigue siendo utilizada, como mencionabas, una recirculación. Entonces, por ese lado, pues sí resulta ecoeficiente, pero ¿en qué medida también? Ya hemos visto los porcentajes entre 5 y 20%, entonces eh, a no haber tenido digamos, alguna cantidad de agua reciclada, pues entre ese porcentaje de por sí ya se está avanzando en algo. Y bueno, sí, hay otros temas como el de la energía, ¿no? El de la energía en sí ya no tanto ligado al artículo, pero en las industrias, en los procesos y demás, que dispositivos, o sea, en ese desarrollo de estos componentes, pues se debe buscar que también no se consuma más energía de la debida, o que estos componentes también consideren certificaciones respecto a su consumo energético, que, o sea, todo este consumo razonable, razonado o adecuado de recursos, pues también se evidencia en un ahorro económico, en un mayor, digamos, presupuesto para algún tipo de inversión en algún componente propio de la empresa. eh, y de ahí hay otro tema también ligado a esto, que es el de economía circular, pero eso ya es parte de otros detalles, y en sí lo que rescato es que de que muchas industrias poseen un diagrama o todo lo que puedan generar a partir de los recursos es muy lineal, ¿no? Es como que tengo recursos, genero algún producto y ahí queda. Pero ahora se tiende al otro tipo de visión, donde
de ese producto se puede reaprovechar y puede volver a la misma empresa como un nuevo recurso, digamos, como materia prima. Entonces, es parte de ello que también tiene que ver con la coeficiencia, ¿no? Ya no se utilizan más recursos, puede ser energéticos o de agua, para, para la materia prima, para procesarla y demás, sino que ya tienes como que la materia prima y evitas esos consumos. Entonces, por ese lado podría ser, digamos, mi comentario. Muy bien, Fernando. Sí, yo comparto con lo que comentas. O sea, lo que se busca es que haya una eficiencia de uso en los recursos naturales. Pero en resumen, en conclusión, lo que se busca en sí también es disminuir al máximo, o sea que no liberemos o no emitemos, no, liberemos, bueno, los residuos o emisiones para que no haya una contaminación al medio ambiente. Es lo que se busca en un proceso. Si es un proceso ecoeficiente, eso es lo que se busca. Que no haya residuos. Que esos residuos sean materia prima para otro proceso. Algo así. Es lo que yo entiendo. No sé si otros comentan igual. Esther. Elizabeth, la ecoeficiencia lo que busca es crear una armonía entre la ecología y la economía, en donde las actividades comerciales, en donde las empresas van a producir, ¿no? Para nosotros, no van a significar el fin del medio ambiente. Anteriormente no se preocupaba mucho por el medio ambiente, pero viendo de que cada vez hay mayor cantidad de personas, pero también hay menor cantidad de agua, menor cantidad de lugares menos contaminados. Entonces, las personas están tomando conciencia de eso y lo que buscan por eso es que la producción en sus empresas sean ecoeficientes y también, claro, ¿no? Obligadas por el Estado. Claro que hay uno que otro país que se preocupa más por su población. En el Perú, lamentablemente, no es ese el caso, pero bueno, al menos se está tratando en algo, ¿no? En algunas partículas que son también perjudiciales para el medio ambiente, para las personas que viven cerca de esas empresas industriales. Ese sería mi comentario, Elizabeth. Muy buen aporte, Esther. Claro, o sea, debe haber como un equilibrio entre la economía y el medio ambiente. Entonces, o sea, no vamos a negar de que queremos todo que sea natural, sino que hay que estar del lado de la parte de industria porque, como lo comentó el profesor o el doctor Eduardo, que sí, o sea, tenemos que acostumbrarnos, o sea, acostumbrarnos o pensar de que la industria, de que el sistema va a continuar. O sea, así que si buscamos radicalizar, o sea, eliminar las industrias para que no liberen, eso es falso. Entonces, ahora, eh, ¿algunos que quieran agregar más o seguimos con el quinto punto? Patricia. Parece que estaba hablando con mi micro apagado. Sí, ¿sí me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Hola? Sí, sí te escuchamos. Ya. Bueno, sí, quería mencionar y también hacer la consulta. O sea, por ejemplo, si hablamos de coeficiencia, se refiere a que de repente también podemos buscar que si bien realizamos un determinado proceso productivo, pero buscar la manera de tratar los efluentes, ¿no? Tratar, por ejemplo, en una curtiembre, ¿no? Que se produce en me parece que son 3 etapas, ¿no? La de ribera, la de curtido y la post-curtido. Disculpen que está haciendo bien mi casa. Y, por ejemplo, allí, o sea, por ejemplo, también se producen diferentes tipos de efluentes, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la etapa de ribera, que está lo que es el remojo de las pieles y todo, les tienen que echar sulfuro para que se pueda salir el pelo y la grasa. Por ejemplo, aquí se genera efluentes. Entonces, una medida de ecoeficiencia podría ser de repente el hecho de tratar esas aguas, por ejemplo, por medio de coagulación, floculación, por medio de oxidación avanzada. Igualmente con las aguas de curtido, ¿no?
cromo, también ver la manera de reciclar eso, porque incluso hay algunos procesos que se dan, que por ejemplo, agregándole lo que es, hidróxido de sodio, ¿no? Pueden hacer que esas virutas que se generen se puedan recircular en el mismo proceso. Y, por ejemplo, en recurtido, también en una curtiembre que hay por acá, aquí en Trujillo, utilizan esas aguas de recurtido para generar energía eléctrica por medio de celdas. Entonces, de esa manera, ellos tratan de mitigar el impacto que generan. Y bueno, yo sé que estamos hablando ahorita de emisiones en el aire, pero de todas maneras pienso que también son importantes, ¿no? En los diferentes medios que se dan. Y bueno, al menos tengo ese ejemplo más claro por el mismo hecho de que he ido a esa cortiembre y quería compartir. No sé si se me entendió, porque están haciendo bien en mi casa. Gracias, Patricia. Entonces, sí, tu, tu audio creo que es, o sea, yo lo escuché bajito, tu voz, pero algo como que he entendido de que hay varias, o sea, has podido ver varias tecnologías, varios procesos que han sabido reutilizar los productos, creo, algo así, o si me equivoco, corrígeme, es que no te hemos escuchado muy bien. Sí, discúlpeme, es que estaba haciendo bulla en mi casa. Y creo que también, a ver, ¿me escuchan mejor? ¿Hola? ¿O se me escucha igual? Creo que no se me escucha. A ver, voy a entrar desde otro dispositivo, ¿ya? Ya, ok. Ya, ok, Pati. A ver, Betsy, sobre el punto 4, ¿qué opinión? Nina, para continuar con el punto 5. Ok, a ver, el quinto. ¿Fue suficiente la información proporcionada por el artículo? A ver, en cuanto a información, yo creo que sí, hubo una buena introducción. Claro, sé que lo hizo muy bien Fernando, pero según lo que hemos visto, sí, o sea, es como que es comprensible el artículo. Todos sabemos los componentes, los contaminantes que... disculpa. Los contaminantes que están en la atmósfera, los más conocidos, el dióxido de azufre, material particulado, el monóxido, el dióxido de oxígeno, dióxido de carbono, disculpen. Entonces, la información proporcionada por el artículo, sí, para mí estuvo bien. Y segundo, o sea, el punto de los rendimientos. O sea, como artículo, para mí, lo que aplica la tecnología ha sido muy buena, porque los rendimientos en cuanto al dióxido de azufre ha sido mayor a 50%. En material particulado ha sido mayor a 82%. Entonces, quiere decir que son las tecnologías que han sido, para mí, eficientes. Entonces, no sé si tienen otra opinión. Chicos, Fernando, Nina, Walter, Esther. Fernando. A ver, Fernando. Sí, yo también considero que en cierto modo, al entender el formato de cómo se está presentando la información de un artículo científico, resulta bien sintetizado y para un público objetivo general, pues sí es entendible. Y como ellos mencionan también para acceder a estos parámetros técnicos importantes que ya, si bien resultan también para el público general puntuales, pues para otros profesionales y demás, resultan como base para el diseño de sus propias, bueno, tecnologías o para adaptar esta tecnología presentada o las que tengan
a obtener mayores rendimientos en sus casos, ¿no? Quizás también por un tema de patente, que eso ya es otra manera, otro tipo de formato. No incluían mucho el arreglo o como que cómo aplicaban ambos dispositivos, la unidad de aglomeración por cambio de fase, el dispositivo de seguimiento, cómo es que estaban dispuestos específicamente, pues no llegan a ello. Y cómo es que, digamos, no es como simplemente pones esto y encima es lo otro, sino que debe haber, me imagino, más algún detalle muy importante a tener en cuenta en esos casos. En el caso de ellos, cuando lo aplicaron a las plantas, no mencionabas que si bien son de China, pues no necesariamente tienen la misma capacidad de generación de energía y por ende los flujos y demás son distintos y ellos, me imagino, también han tenido que tener en cuenta todo ello para diseñar, ¿no? Sus tecnologías y demás. Sí, eso podría comentar. Claro, Fernando, entonces, sí, o sea, hubo variables, ¿no? O sea, puede haber un cambio en cuanto a flujo, en cuanto al dispositivo, como dices tú también, o sea, el material, el diseño, va a depender también de la industria, entonces, eso sí se rescata. Entonces, también lo otro es los tipos de dispositivos, ¿no? En cuanto al WESP, que vendría a ser el precipitador electrostático húmedo. Entonces va a depender cuál es la necesidad digamos, de la composición de la neblina. Entonces, si hay metales pesados en mayor concentración, yo usaría el hueso, ¿no? Y si hay menor, sería el me. Es lo que, o sea, ahí es lo que como que va a depender qué dispositivo voy a usar de acuerdo a la composición de mi neblina, es lo que yo entiendo. O no sé si me quieres contradecir, Fernando, o aportar a lo que estoy comentando, o sea, por favor. Sí, sí, concuerdo en que tiene que ser adaptado, ¿no? A las necesidades y emisiones que presente determinada empresa, actividad, tipo de industria. Y en este caso nos está mostrando su eficiencia, sus porcentajes de remoción y su uso en industrias termoeléctricas. Entonces, los más interesados van a ser, digamos, los encargados o personal de estas empresas en poder aplicar lo mismo, poder llegar a resultados similares. Entonces, sí, sería por ese lado y si quiere aplicarse en otro tipo de industria, pues se tendría que tener en cuenta lo que mencionas, ¿no? ¿Qué composición tienen las emisiones? Ah, claro. O sea, pero también o sea, podría ser menos eficiente el, el ME, porque es algo solamente aplica a los fenómenos físicos. Pero si nos ponemos a pensar en una industria donde sí les exigen que no liberen o sea, muchos contaminantes, entonces, pero estos, veo que el dispositivo ME o el eliminador de neblina, creo que necesita más tiempo, pero ahí no les exige el tiempo, o sea, puede haber como un reflujo y continuar removiendo. Entonces, para mi consideración, sería el dispositivo de eliminador de neblina el más, como que para una industria que no le exigen, a ver, para una industria que no le exige, o que no le exigen en tiempos, simplemente eliminar, o sea, no liberar, sería el ME, bueno, para mí. Si una industria que tiene mayor, puede invertir más y no quiere eliminar tantos contaminantes, el US, algo así. Ahora, no sé si otros quieren opinar. A ver, compañera Esther, Sheila, Nina.
para poder finalizar, si no tienen alguna, un aporte sobre el quinto punto, podemos ya estar concluyendo la sesión 4. Yo Bueno, creo que está todo conciso, que está muy bien el artículo, bien explicado. Y con respecto al último punto, pues sí, creo que efectivamente el artículo es muy completo y que explica muy bien todo el procedimiento. claro. Entonces, a ver. Entonces hay que concluir ya, ¿no? Bueno, ya Fernando ha concluido. A ver, Fernando, ¿podrías proyectar la parte de conclusión para poder refrescar a todos de cuán beneficioso es esta tecnología? Fernando. En la conclusión. Conclusión. Ok. O sea, claro, hay una comparación de eficiencia en los dispositivos, dependiendo del tamaño de partícula. Bueno, ya se habla del porcentaje también ahí. La eficiencia de la eliminación del dióxido de azufre. Ok. Bueno, chicos, ¿qué quisieran concluir para finalizar la cuarta sesión? ¿Qué concluimos? Sheila, Betsy. Claro, como dice, y le hemos aprendido mucho ahora en cuanto, o sea, cuáles son los componentes mayoritarios que se eliminan, que se liberan a la atmósfera a veces mediante las chimeneas. Como hemos comentado en un inicio también en el diálogo, es que, o sea, va a depender del proceso, va a depender de la industria o qué producto ellos fabrican. Como dice Betsy, comentó de que si nosotros, digamos, nos dedicamos, si hay una empresa que se dedica a la parte de la harina de pescado, esta puede ser que libere más vapor de agua, libere dióxido de carbono, o sea, eso. Entonces, eso es lo que hemos aprendido ahora, de que va a depender mucho de los procesos y la liberación de estos contaminantes. Y lo otro es de los estándares de calidad. O sea, los estándares de calidad en el Perú se han limitado más a los estándares de calidad del aire, pero los límites permisibles en cuanto a chimeneas no contamos, y si las hay, son menos divulgadas. Entonces, para emisiones en general, para todo tipo de industrias, sí es lo que he entendido en el diálogo. A ver, el otro fue de la conclusión de las tecnologías, ¿no? Que hay, o sea, tecnologías que no se aplican en el Perú, pero hay tecnologías que son modernas, que se aplican en otro país, como los lodos de sulfuración, aguas de refrigeración, las aguas de refrigeración sí se aplican en una planta de acá, la que comenté, que es la de Bacus. Esa sí se aplica. Ya. Otra es de la eficiencia de los procesos, como comentó Esther, de que debe haber un equilibrio entre la economía y la utilización de los recursos naturales. Entonces, eso va a depender mucho de las industrias y va a depender mucho también del Estado, ¿no? Cuánto estimule o, ¿cómo se puede decir? Guíe a las industrias para poder no contaminar, no liberar residuos, reutilizarlos también, claro. En lo último del artículo, ha sido muy interesante, ha sido muy comprensible y se han llegado a buenas conclusiones. Esa tecnología, siendo físico, o sea, usando los fenómenos físicos, que son las como que rendijas,
películas para poder impedir el pase de estas partículas, es una buena opción. Yo creo que como empresa se podría aplicar la parte de la remoción mediante fenómenos físicos, ya no más, más complejos, porque va a depender mucho también del Estado. O sea, si el Estado te exige, tú vas a invertir más, es lo que yo veo. Entonces, no sé si quieran opinar, concluir para finalizar esta sesión. Invito a Esther. Fernando. Sí, Gracias, Esther. concuerdo A ver, Fernando. contigo. Sí, concuerdo contigo, Elizabeth. Sí, hay muchos detalles a tener en cuenta, eh, intentando quizás también aplicar tecnologías que según estos resultados son muy prometedoras para controlar emisiones, pero de una manera contextualizada al país donde se quiera implementar, teniendo en cuenta también la normativa existente del mismo país, la matriz energética, la matriz económica y demás, eh, que de todas maneras influye en la industria, influye también en el desarrollo de proyectos e inversiones. Por ende, también si se va a invertir en estas tecnologías, es necesario ahí. Entonces, es importante por lo menos tener conocimiento de estas tecnologías y de algún modo aportar probablemente desde otra visión, desde una visión más local sobre sus beneficios en tanto y se puedan aplicar aquí, ¿no? Eso sería. Gracias, Fernando, y gracias también por la presentación. Te felicito, has hecho una buena presentación, eh, y ahorita con tu conclusión también. Entonces, quiere decir que al menos concordamos todos en la información, ¿no? En lo que trató el tema. Entonces, no sé si otra persona quisiera agregar para concluir ya, para finalizar la sesión. Bueno, creo que ya, chicos, felicitarlos, han hecho un buen aporte, Hilda, Esther, Nina, Betsy. Entonces, gracias, Fernando. Entonces, creo que de mi parte eso sería todo. Si quieren hacer un agradecimiento, les doy el pase. De mi parte es todo, chicos. Bueno, entonces, bueno, chicos, hemos llegado al fondo. A ver, Hilda. Chicos, disculpen, no que estoy con fallos acá de mi conexión. Sí, de verdad que ha sido muy enriquecedor la charla de hoy, como estaba diciendo, ¿no? Porque del tema de aire siempre hay menos información que de repente del tema de agua. Incluso en el de suelo a veces he encontrado un poco más de bibliografía, pero en realidad todo lo que hemos hablado hoy sobre el proceso, también sobre los ECA, que yo estaba diciendo, y los LMP, de verdad que nos ha servido bastante, ¿no? Como para poder entender un poco más el tema y poder profundizar también un poco más, así como también hacer un pequeño debate porque con respecto a lo del vapor de agua, que si eso no es contaminante y todo eso. Entonces, estoy agradecida de verdad por esta charla. Felicitaciones, Fernando. Sí, compartimos tu sentir, Hilda. Entonces también, bueno, en verdad, felicitamos a Fernando por su trabajo. Entonces, bueno, chicos, creo que ya es el momento de despedirnos. Muchas gracias, chicos. Bueno, hasta la siguiente sesión, que sería la quinta y la final. Esperemos que la quinta demos más, digamos, duremos más de 3 horas. Ya como finalizando ya la sesión, ¿no? Las sesiones. Bueno, chicos, creo que acabamos.